Buenos días, soy el presidente del Centro de Iniciativas y Turismo de la comarca de Plasencia y este año presentamos la 15ª Semana Cultural que, porque las cosas son así, porque tienen que ser así, porque todos tenemos que colaborar con el Ayuntamiento, que es quien representa a la ciudad, vamos a colaborar en este acto con nuestra entidad, con el Ayuntamiento, en cuanto a la presentación de la figura de Fernando el Católico, dado que este año se cumple el 5º centenario de su fallecimiento en Madrigalejo. Y así hemos ajustado el programa precisamente a la figura de Fernando el Católico. Por eso el primer día, el lunes, se tratará de la figura de Galíndez de Carvajal y su contexto histórico. Galíndez de Carvajal fue un correo de Indias y era de Plasencia, nació precisamente en Plasencia. De su desarrollo se va a encargar Esther Sánchez Calle, que es la archivera del excelentísimo Ayuntamiento. En cuanto al martes 18 de octubre, se hablará de la Plasencia de los siglos XV al XVI y la impartirá Pedro Luna, que es documentalista, es un hombre muy enterado de estas cosas de Plasencia, y le acompaña José Antonio Pajuelo Jiménez, médico muy interesado también, muy investigador del tema. La que estaba programada para el día 19 de octubre, miércoles, que era la farmacia en tiempo de los Reyes Católicos, que era, digamos, un poco casi la conferencia estrella, no se va a poder celebrar porque Consuelo Boticario, que era la persona que iba a impartirla, le ha surgido un imprevisto y hay que cancelarla. Con respecto al día 20, jueves, la conferencia versará sobre los Abravanel. Los Abravanel eran una familia de judíos, intelectuales, médicos, doctores, gente de una relevancia importante no solo en España, sino en Venecia, en Italia, y fueron consejeros de los Reyes Católicos. Digo, sí, efectivamente. Y esa conferencia la va a impartir Marciano Martín Manuel, conocido también como Marciano de Hervás, que es un gran experto en cultura hebraica. Y con respecto al día 21, viernes, que es cuando se clausura la semana, la conferencia versará sobre la diócesis de Plasencia en el descubrimiento de América. Es decir, lo que siempre, cuando no había miedo de hablar de estas cosas, se decía que Plasencia era la diócesis de la hispanidad, cuando se podía hablar de hispanidad, no ahora que se llama Latinoamérica, no sé por qué se llama Latinoamérica, habrá que meter también el Quebec francés y todas estas cosas dentro de esa Latinoamérica. Bueno, pues esta señora, doña Gloria Lora Serrano, es doctora en Historia y es además profesora titular de Historia Medieval de la Universidad de Sevilla. Nos visita con frecuencia, está muy interesada en todo lo que se relaciona con Plasencia y parece ser, me he enterado hace poco, que lleva como 30 años viniendo a investigar en Plasencia, a los archivos no solo municipales, sino de la catedral. Como digo, esa conferencia marcará el final del ciclo y nada más. Si queréis hacer alguna pregunta o tal, si no, pues estoy a vuestra disposición. Les ha quedado clarísimo. Y eso que ando con ganas de quererme acatarrar. Pero lo suyo sería que se sentaran las dos archiveras juntas, que ya que van a hablar las dos... Mucho archivo va a ser ese, mucho archivo va a ser ese. Le va a surgir, va a ser un poco complicado, así que siéntate a la de Carmen y ya movemos los bártulos. Bueno, la exposición que el lunes se abrirá se quiere hacer en conmemoración del 5º centenario de la muerte del Rey el Católico. Además, como aconteció en tierras extremeñas, falleció en Madrigalejo y además fue importantísimo el cambio del testamento que hizo en esos momentos anteriores a su muerte en Madrigalejo, pues es de importancia capital. Y un mes antes, no sé si la mayoría de la gente lo sabe, estuvo en Plasencia. Lo que pasa es que estaba ya su enfermedad se iba agravando, pero estuvo en Plasencia, de aquí estuvo algunos días en Abadía, también fue a Galisteo, en Abadía se entrevistó con el deán de Lovaina. De todo eso, bueno, a ver, aquí no ha quedado documentación, mucha documentación, por la sencilla razón de que el archivo se quemó. Pero de los documentos importantes que han quedado, pues tenemos de 1488 el paso de la ciudad del señorío al realengo. Entonces, el documento ese que es de especial importancia para la historia placentina
que viene además una Real Provisión del 22 de diciembre de 1488, ese documento va a ir como un documento estrella, digamos, estrella de la... Otro documento estrella también, que muchos placentinos además no lo conocen, son las ordenanzas. Bueno, casi te lo dejo a ti para que tú lo comentes. Las ordenanzas las ordenanzas municipales, pero que están en el seminario. Y otro documento que yo creo que es interesante, porque yo creo que fue el último discurso que dio el rey Fernando el Católico en las Cortes de Burgos, cuando se anexionó el reino de Castilla, la corona de Castilla se anexiona al reino de Navarra, que la habían conquistado las tropas del duque de Alba en 1512. Bueno, pues ese documento, el discurso que él pronunció en esas Cortes en julio de 1515, también, porque se conserva aquí en el archivo milagrosamente, porque se mandó las actas de esas Cortes y al final, en la última hoja, viene el discurso del rey. Y ahí se percibe ya que el rey estaba quejoso de su nieto, más que de su nieto, de los consejeros de su nieto Carlos de Gante. Y luego, pues, del interés, pues, documentos relacionados con los reyes católicos, el juramento del propio rey que hizo en la puerta de la Catedral Vieja. Lógicamente tenía que ser la Catedral Vieja porque la nueva se estaba construyendo. Entonces, ese documento que ya se puso en la exposición sobre el fuero de hace 2 años, pero otra vez se vuelve a poner. Es un traslado del siglo XVII, pero es un traslado, no importa, y lo hemos transcrito íntegro para que la gente sepa cómo consistía eso, porque era algo que expresa por un lado, la entrega de la ciudad con su fortaleza, y entonces esa obediencia de la ciudad hace que el rey en correspondencia jure el fuero, las ordenanzas y todos los privilegios de la ciudad. Eso es algo que se hacía también en esa época como símbolo de pleitesía y de reciprocidad. Y otro documento también que puede a la gente interesar es donde la Real Provisión que dieron los Reyes Católicos para que se hicieran unas casas del peso de la harina. El peso de la harina era el peso oficial del concejo, donde para que no hubiera fraude, la gente que iba a los molinos a moler el grano, pues allí claro, le podían cometer fraude. Entonces, si había un peso oficial, allí llevaban ellos su saco y allí se les decía, pues sí, es cierto, tanto. Y entonces ese peso oficial, por ese documento se observa que ya los Reyes Católicos en 1496 vuelven a reiterar que se hagan casas del peso de la harina. Y como el sitio donde se ubicó las casas del peso de la harina es un sitio simbólico de la ciudad, en la Plaza Mayor, donde actualmente está el Manjuli, por eso también, bueno, pues creo que aparte de la nueva política de los Reyes, por preocuparse también del ciudadano, digamos, del ciudadano de a pie, pues era también los abastecimientos, o el abastecimiento de grano, el abastecimiento de aguas. También se hizo una nueva cañería en la época de ellos, lo que pasa es que no se ha conservado esa documentación. Y no sé, y entonces creo que también será interesante, pues, por ver cómo se preocupaban los reyes sobre esas cuestiones, digamos, menores. Y ahora no me recuerdo así de documentos. Ah, bueno, y otro documento, no le tenemos aquí, pero que va a ir y que puede interesar a la gente, es el plano de Luis de Toro, que nos ha autorizado la Universidad de Salamanca, porque está allí custodiado, nos ha autorizado para poderlo poner en un cartel, y está ampliado en un cartelón grande con la leyenda. Entonces yo creo que eso también es impactante para los placentinos, porque siempre oyen hablar del médico placentino Luis de Toro, que además escribió varios tratados, uno de ellos sobre el tabardillo y tal, pero el plano de Luis de Toro sí, todo el mundo lo conoce, pero bueno, ahora le podemos ver allí ampliado, digamos a tamaño grande en un cartel. Y bueno, yo no sé, alguna cosa que me queráis preguntar. ¿Cuánto tiempo estuvo en Plasencia? Estuvo desde finales de noviembre, porque según dice Galíndez de Carvajal en su memorial, dice que estuvo víspera de San Andrés, y víspera de San Andrés es el 30 de noviembre, y luego estuvo hasta el día 27, según relata Galíndez. Y en esa visita que hizo el rey, pues aparte recibió también a Fray Bartolomé de las Casas, que su relato sobre las Indias, en la crónica sobre las Indias también lo cuenta, y también a Gonzalo Fernández de Oviedo, otro cronista de Indias, también lo recibió. Es decir, que sí que tuvo cierta actividad. Y luego además aquí se debió, tras la visita del deán de Lovaina en Abadía, se debió de ir gestando un poco por los consejeros reales el cambio del testamento del rey. Aunque, claro, lógicamente Galíndez en su memorial, pues él
pone más las tintas sobre la influencia de los consejeros, entre ellos él, claro. ¿Dónde se alojó? Se alojó en la fortaleza. Según vuelvo a relatar, Galíndez pone posó en la fortaleza. Claro, es que la fortaleza representa el poder del ejército, el poder real. Además, él la había recibido cuando llegó en 1488, el 20 de octubre, recibe la fortaleza como un símbolo, es algo simbólico. Entonces, lógico que él se debiera de alojar en la fortaleza, que la tenencia de la fortaleza queda ya en poder de los reyes católicos, hasta que luego ya en el siglo XVI Felipe II le vuelve a pasar la tenencia de la fortaleza a la marquesa de Mirabel. Pero vamos, eso ya es otra historia. ¿La exposición dónde va a ser? Hasta el 27 de diciembre estuvo. ¿Qué ha dicho 27 sin mes? 27 de diciembre. ¿Qué tipo de actividad tuvo en ese mes aquí el rey, aparte de recibir a los cronistas de Indias? Bueno, también, claro, recibió también, él daba aquí audiencias por lo que se deduce, pero también precisamente fue a Badía porque él estaba ya muy mal y según cuenta Pedro Martí de Anglería tuvo que ir a Badía porque iba a cazar, fue allí a cazar. También otra de las actividades fue la boda de su nieta Ana de Aragón, que era la hija del arzobispo Alfonso de Aragón, era la hija de este señor, que era su hijo bastardo. Bueno, pues la nieta se casa, no sé exactamente si es aquí en Plasencia o es en Galicia, porque eso tendría que mirarlo yo a través de los cronistas, de varios cronistas. Y se casa también en ese momento, se casa con un Medina Sidonia, la Ana de Aragón, la nieta hija de su hijo bastardo. ¿Y vino mucha corte con el rey? Sí, vino una corte, debió de venir una corte importante, porque por los documentos que se han conservado en el archivo de Trujillo, en el archivo municipal, se ve que para los abastecimientos de esa cantidad de cortes, pues necesitaban carne, ternero, necesitaban trigo, entonces le tenían que abastecer. Y eso Trujillo no era de la tierra, era del obispado, pero no era de la tierra de Plasencia. Así que tenían que abastecer a toda esa corte, pues para alimentarse y eso. Entonces sí que debió de suponer al concejo le debió de suponer un gran gasto. Lo que pasa es que por desgracia no se han conservado esa documentación, que debía ser riquísima. Las cuentas de propios de esa época tenían que ser importantes. Todo el gasto que se destinó además le tenían que dar ropa de gala a los regidores, lo que equivale hoy día a los concejales, para que recibieran, y se quejan en Trujillo de que también querían los escribanos y que querían eso porque en Plasencia se lo habían dado. Es decir, todo, digamos que por la documentación de Trujillo sabemos un poco todos esos avatares. Bueno, Carmen. Carmen, te toca. Buenos días. Pues el archivo capitular, en este caso perteneciente a los fondos eclesiásticos, participa en esta exposición con 3 documentos. Entre Esther y yo hemos querido hacer resaltar la vida social y la vida eclesiástica. Uno de ellos es la Junta de Clérigos de Plasencia, por el que se estudia y se pide al Cabildo la petición para que envíen a Granada, una vez que se ha conquistado la ciudad en 1492, es la petición que hacen los Reyes Católicos para que vayan clérigos a esa zona, la zona de Granada, para evangelizar y convertir y enseñar en las doctrinas de la fe. Otro documento también que es significativo para la sociedad placentina es la asociación y la junta que se hace de regidores junto con el Cabildo para ver cómo se llevan las varas en el Corpus, en la fiesta del Corpus, que en Plasencia es muy solemne. Estos 2 documentos son de principios del siglo XVI, 1501 el de la Junta de Clérigos y 1515 el de las varas para el Corpus. Otro documento representativo, porque es ciudad episcopal, Plasencia ciudad episcopal, hemos creído conveniente poner el testamento de Rodrigo Dávila, del obispo Rodrigo Dávila, de finales del XVI, de 1596. Y el fondo de la biblioteca del Seminario Diocesano de la Diócesis de Plasencia, para esta exposición, cede las ordenanzas municipales, que, como bien ha dicho Esther, son importantísimas. En ellas se recoge toda la normativa y cómo se debían de hacer las cosas en la ciudad. Y la vamos a abrir, si no me equivoco, por la parte de lo que era el mercado franco, porque muchas veces nos creemos que son cosas del siglo XX, pero no.
la historia nos demuestra que desde el siglo XVI la evolución del mercado franco, y eso es lo que va a exponer Fondos Eclesiásticos. Bueno, yo quiero agradecer muchísimo la colaboración de Carmen y del Obispado. Es que ha sido importantísima. Gracias a ella se lleva a cabo esta exposición también. Los Archiveros Unidos. ¿Cuál es tu apellido, Carmen? María del Carmen Fuentes. No, hemos trabajado muy a gusto y colaboramos siempre. Bien, pues buenos días a todos. Yo comienzo como terminaba Esther, que además es mi cometido hoy aquí, agradecer la colaboración de todos. Sabéis que este 5º centenario de la muerte de Fernando el Católico, uno de los personajes históricos más importantes e influyentes del Renacimiento español, pero que también tuvo pues una importancia, como así ha quedado de manifiesto por las palabras de la archivera municipal y de la archivera diocesana, pues esa importancia de manera particular que tuvo, esa estrecha relación que tuvo con Plasencia. Desde el inicio de la colaboración conjunta de mucha gente que ha hecho posible el celebrar este 5º centenario, que comenzó, como sabéis, con la dedicación al Rey del Martes Mayor, cosa que tiene relación pues con ese último documento del que ha hablado Carmen sobre el mercado franco y las disposiciones legales sobre el mercado del martes, que aunque se inicia con el fuero de Alfonso VIII, pero va teniendo muchos cambios, y sobre todo en esta época de cambios profundos, en los que además históricamente sabéis que por los acontecimientos notables de la historia, pues incluso se cambia la edad, ¿no? Y comienza la edad moderna. Eso también se ve en Plasencia de manera especial con su relación con los reyes católicos, de manera especial con el rey católico, que fue el que nos visitó en varias ocasiones, como también lo ha puesto de manifiesto la archivera. Esto que hoy hacemos, ya digo que es posible gracias a la colaboración de muchos, y desde el inicio quisimos que hubiese un ciclo de conferencias, que son las que ha definido el CID, que se puso a disposición del Ayuntamiento para que la conmemoración de Fernando el Católico, como bien ha dicho su presidente, fuese posible a través de su ciclo de conferencias tradicional, pero quisimos completarlo a través de esta exposición documental en la que la colaboración de la diócesis de Plasencia ha sido fundamental, como ha dicho Esther, cosa que le agradezco, a su archivera que está aquí, pero de manera muy especial a alguien que no está y que lo ha hecho posible porque nos da los permisos, como es evidente, que es el deán, don Antonio de Luis Galán, que es además el vicario de patrimonio de la diócesis de Plasencia y que no es la primera vez, como sabéis, que tenemos la oportunidad de colaborar y de hacer de una manera didáctica, poner a disposición pues ese importante legado documental de los archivos, tanto el municipal como el capitular y el diocesano, que nos hace posible, además, ya digo, reconocer y conocer nuestra historia más profundamente. Así que mi agradecimiento a todos los que hacen posible esto, que vamos a ver a partir del lunes y que, como veis, hoy pues está completando. Hemos querido que tenga un escenario y es el escenario en la casa en la que estamos. Por eso la exposición se llevará a efecto entre el 17, es decir, el lunes próximo, y el último día de la semana laboral, el viernes. Son 5 días. Sabéis que los documentos, además, aunque tenemos toda la seguridad, en fin, todo lo que necesitan los documentos, que tienen 500 años, muchos de ellos, para poder exponerse, pero tampoco pueden estar mucho tiempo expuestos de una manera explícita. Por esa razón se acota a una semana, a los 5 días laborales de la semana. Los ciudadanos podrán ver la exposición en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, que es el lugar, además, es un edificio que, aunque se inaugura en época de Carlos V, pero ya su construcción la mandan a hacer los propios reyes católicos, como así lo mandaron construir en muchas ciudades que no tenían casas consistoriales. Por esa razón, pues hemos visto que el escenario del Ayuntamiento es el mejor para poder exponer esos documentos y completarlo con las conferencias que se darán, algunas de ellas en el Complejo Cultural Santa María, como es tradición por parte del CID, pero otras, como la del lunes, con la que se inaugura el ciclo, tendrá un escenario también municipal, que será el Salón Noble del Ayuntamiento. Ahí la archivera municipal y cronista de esta ciudad, que es Esther Sánchez Calle, pues iniciará ese ciclo de conferencias hablándonos de un personaje muy importante también de la época, placentino, que es Galíndez y Carvajal. Así que nosotros, pues la verdad, no tenemos más que palabras de agradecimiento. Como veis, la imagen de la exposición y del ciclo de conferencias, si me lo permite Sisto, pues es esta taracea
de la Catedral de Plasencia, que en estos momentos está en fase de restauración y que tiene la efigie de Fernando el Católico. Sabéis que los sitiales laterales, el primero por la izquierda y el primero por la derecha, según uno mira el coro de la catedral, pues tiene los sitiales de los Reyes Católicos. Además, una singularidad de nuestro coro catedralicio, y hemos querido que sea esa imagen que se hizo por y para Plasencia y en un lugar pues emblemático de verdad, como es el coro de la catedral, sea la imagen de esta exposición. Evidentemente, el sitial de los Reyes Católicos y particularmente del Rey no se puede trasladar a la exposición, y por eso hemos querido que esté presente a través de la imagen de la exposición. Del mismo modo, pues como ha hablado Esther junto a los documentos, pues vamos a tener la oportunidad de ver una reproducción del primer plano que se hace de la ciudad, de Luis de Toro, ampliado además con el fin de que nosotros podamos pasear por la Plasencia del siglo XV y del siglo XVI, esa Plasencia que conoció Fernando el Católico. Como sabéis también, la fecha sí quedó de manifiesto en las reuniones del comité organizador de las efemérides para este año, pues queríamos que todo esto coincidiera, en el caso de Fernando el Católico, con la fecha de su primera visita. En octubre, el 20 de octubre de 1488, el rey llegaba a Plasencia para devolvernos, entre otras cosas, la libertad y permitirnos ser ciudad de realengo después de casi 40 años de señorío feudal en manos de la familia de los marqueses de Mirabel. Por esa razón se celebran en esta semana conmemorando esa visita del rey tan importante en 1488. Él juró en la catedral, en la fachada de la catedral antigua, juró los fueros, pero juró también el compendio de las ordenanzas del siglo XVI que se van a exponer también. Curiosamente, y aun siendo un documento municipal, pues la copia que se conserva forma parte de los fondos de la biblioteca del seminario. Por esa razón ha sido Carmen Fuentes la que ha hablado de ese documento y lo ha puesto a disposición precisamente de la exposición como uno de los documentos que el propio rey juró cuando vino aquí para devolvernos ese realengo con el que había sido fundada la ciudad. La verdad es que para nosotros es un momento emocionante y prueba de ello es que en 2 ocasiones durante este año pues hemos tenido la posibilidad de contar con la presencia del alcalde del municipio de la diócesis de Plasencia, que es Madrigalejo, donde fallece y firma ese testamento del que nos hizo entrega precisamente en el acto institucional del martes mayor y que forma parte también de los fondos documentales ya, ese facsímil del testamento del rey que posee el original la Casa de Alba, si no recuerdo mal, y yo quiero agradecerle a mi compañero, que además tiene, como sabéis, pues un apellido muy propio, porque es apellida Rey, y que ha hecho posible además que Extremadura y de manera particular Madrigalejo pues sea la capital de todos los acontecimientos que se han diseñado en pro del conocimiento de nuestra historia y de ese personaje tan importante de ella, con esa influencia tan destacada, ¿no?, en la que en Plasencia se ve de manera especial, y no en balde placentinos como el coronel Villalba tuvo una relación muy estrecha con el rey, y en el año 1512 esa anexión del Reino de Navarra fue posible gracias también a la contribución de placentinos militares, como es el caso del coronel Villalba. Por lo tanto, ya digo que emocional, histórica, desde el punto de vista artístico también, como podemos ver en la imagen de la exposición, la influencia de Fernando el Católico ha sido muy destacada. Por eso este ciclo de conferencias, que además corre a cargo de mucha gente que dedica su tiempo y su esfuerzo en estudiar nuestra historia con profundidad y con mucha profesionalidad, que así han sido elegidos por parte del CID los ponentes, y como siempre lo hacen además, y también pues intentando que los documentos históricos que nosotros conservamos pues sirvan para ese mayor conocimiento, trabajo que durante meses llevan haciendo estas dos mujeres, que no solo han elegido los documentos, han diseñado la exposición, sino que han transcrito esos textos para que estén todos al alcance de nuestro entendimiento, y esa exposición pues esté abierta durante estos 5 días para todos los placentinos y todos los que nos visiten. Reitero mi agradecimiento al alcalde de Madrigalejo, porque si de alguna manera esto que hacemos es importante es por unirnos a las muchas actividades que Madrigalejo
ha hecho posible, ya digo, para poner en conocimiento de todos la trascendencia de este personaje histórico, ¿no? Que por cuestiones de la providencia, después de partir de Plasencia y parar para pasar la Epifanía del Señor en Trujillo, pues terminó muriendo en este pueblo de la diócesis de Plasencia, camino de Guadalupe. Así que, Sergio, muchas gracias. Él no podrá estar el lunes con nosotros seguramente, pero ha querido hacerse presente en esta rueda de prensa porque ya digo que todo lo hemos diseñado en colaboración con el comité organizador de las efemérides de Fernando el Católico de Madrigalejo. De hecho, nuestro logo, como sabéis, para esta efeméride es el mismo que utiliza Madrigalejo, uniéndonos de verdad y construyendo bueno, pues todas estas actividades en pro de nuestra historia. Así que a mí me gustaría que él finalizase esta rueda de prensa. Bueno, pues buenos días a todos. Muchísimas gracias por esta invitación, ¿no? Que una vez más para nosotros es un placer poder estar en esta bella ciudad. Yo no suelo corregir al alcalde de Plasencia, pero hoy lo voy a hacer. Madrigalejo no es el impulsor de este quinto centenario. Madrigalejo simplemente fue el que puso la mecha a este quinto centenario. Lo importante es que todos aquellos pueblos o todas aquellas ciudades donde Fernando el Católico tuvo un paso muy importante, colaboren y se echen al barro, por decirlo coloquialmente, para seguir difundiendo la historia y el legado de este gran rey. Un político con unas alturas de miras de las que hoy quedan precarias a los políticos de la actualidad y sobre todo a nivel nacional. Y es muy importante Plasencia, lo decía antes la archivera. Posiblemente yo también coincido, y a lo largo de este año que he tenido la ocasión de escuchar a muchos historiadores, a muchos cronistas, yo coincido en que fue en Plasencia donde se tomó la decisión de que fuera el heredero y ese cambio de testamento. Se firmó en Madrigalejo, por supuesto, pero yo creo que esa decisión se tomó en Plasencia y que es lo que conllevó a que fuera en Madrigalejo esa firma y esa rectificación y se firmara el cuarto y último testamento que dio paso a lo que todos conocéis y que ya hemos dicho en reiteradas ocasiones. Para nosotros, lo he dicho y lo vuelvo a repetir, es muy importante que se sigan celebrando en este caso diferentes tipos de conferencias y una exposición de documentos públicos, porque eso conlleva a que sigamos haciendo llegar, ¿no?, lo que es la historia de nuestro país y la historia de Extremadura. Y la historia de Extremadura no es Madrigalejo, sino es todos aquellos acontecimientos, todos aquellos documentos y todos aquellos hechos históricos que ocurrieron en nuestra tierra, en nuestra región, y que llevan la firma de este rey que nos lleva a este quinto centenario, que es Fernando II de Aragón. Por lo tanto, simplemente reiterar mi agradecimiento, un agradecimiento muy especial al Ayuntamiento de Plasencia por esta gran colaboración, por estas grandes iniciativas, a las dos partes que conllevan en esta semana, que se inaugurarán el lunes y que podrán estar abiertas a todos los placentinos y a todos los que quieran visitar esta bella ciudad y aprovechar para indagar un poquito más en la historia de la ciudad y en la historia, al fin y al cabo, en definitiva, de España. Simplemente, bueno, pues me reitero para finalizar, agradecimientos a todos los presentes y al Ayuntamiento de Plasencia y todos los colaboradores que han llevado a cabo esta actividad. Muchísimas gracias. ¿Alguna cuestión, jóvenes? El horario será de mañana y tarde, que eso no lo hemos dicho. ¿Cuál? Sí, ¿El horario? De 2 y de 5 a 8. Sí. ¿Va a estar abierto a las visitas, por ejemplo, de colegios y va a haber alguien explicando un poco o no? Nadie nos lo ha pedido, pero... Pero está abierto, cualquiera que quiera... Si cualquier colegio quiere, pues nosotros, en particular yo o Isidro, mi compañero, no creo que podremos explicarlo. Y sí, también, pero tú estás candidata. Muchas gracias. Gracias a vosotros.